Buenos días a todos, ¿cómo están? Me imagino que todos están bien. Bueno, yo los saludo y les envío muchos cariños a todos. Vamos a empezar nuestra escuela dominical hoy y estamos muy felices. ¿Por qué? Porque aunque estemos en invierno y hace tanto frío, Dios nuestro Padre nos ha cuidado. Así que vamos a empezar orando. Ahí, cierra tus ojitos para que hablemos con nuestro Padre. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos porque tú eres un Dios de amor. Gracias Padre Santo porque a cada uno de nosotros nos has cuidado, ya sea a los niños cuando van al colegio, al jardín, a los jóvenes que van a la universidad, a los padres que trabajan, a las damas que están en los hogares. Gracias Padre. Primeramente Señor, gracias por tener esta escuela dominical donde aprendemos de ti. Gracias Padre Santo porque solamente queremos honrar y adorar tu santo nombre. Padre, ayúdanos a estar atentos a las lecciones y también al tema de Marcos hoy en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, así que ahora vamos a cantarle. ¿Quién hizo las lindas estrellas? Vamos a escuchar nuestra alabanza. Bien, hoy nuevamente estamos aprendiendo otra alabanza más en la cual verifica y confirma lo que dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? En 6 días hizo Dios la creación y en el séptimo descansó. Y ahora, ¿quién hizo las lindas estrellas, las aves, el mar? Todo lo hizo nuestro Padre Celestial para ti y para mí. Bueno, les contaré que en esta semana también tuvimos cumpleañeras. Sí, tuvimos a nuestra hermana Andita Karina. Ella de nuestro tiempo de mujer cumplió años, así que todos los saludamos. Así que nuevamente muchas felicidades, Cari, que el Señor te bendiga. Y también tuvimos una pequeñita, ¿no es cierto? Florencia. Ella también es de la clase Corderitos, así que Flor, saludos. Sé que estuvo una fiesta muy bonita, así que me alegro tanto de estos cumpleaños y que los podamos nosotros recordar ahora en la escuela dominical. Así que, ¿qué les puedo contar? Que las clases, ¿no es cierto? En la semana las tías les fueron a dejar sus premios en las cuales, ¿no es cierto? Ustedes hacen sus tareas, estudian también el versículo. ¿Y por qué? Porque cuando aprendemos los versículos queda en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos ayuda a que nunca nos olvidemos de los versículos. Veo que también las manualidades están muy hermosas, pero tú quizás no alcanzaste a hacer las manualidades, no has mandado todavía todos los versículos, ponte al día, porque igual seguiremos nosotros, las tías, estaremos dándote algún premio, algún incentivo. ¿Para qué? Para que también no te quedes atrás. Así que, ¿qué les parece? Que nuevamente nos vayamos a la alabanza. Pero eso significa que la escuela dominical finaliza en esta introducción. Pero hermanos, tú, mamita, papito, o tú que eres primera vez que te estás viendo este programa, te contaré que los adultos, nosotros estamos estudiando el libro de Marcos. Así que no te pierdas, sigue con nosotros y también te queremos invitar para el próximo domingo también a esta linda escuela dominical. Que el Señor los bendiga a todos y llene de bendiciones su hogar y su vida.
Así que vamos con la alabanza y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Hola, muy buenos días queridos hermanos, ¿cómo están? Un gusto de nuevo de poder verles de hace tiempo que no tenía el gozo de poder predicar la palabra del Señor y un gusto el poder estar de nuevo acá predicando la palabra. Así que les saludo, que tengan un buen día y que la palabra que hoy el Señor nos tiene habla en nuestros corazones, en nuestras vidas y que es lo más importante que lo podamos aplicar. Vamos a seguir con el estudio, estamos en el libro de Marcos, hoy nos toca desde el versículo 40 al 45 del capítulo número 1. Un poco para que entendamos el contexto de lo que estamos hablando, tenemos a un Jesús donde luego que es bautizado, goza de mucha fama, mucha gente lo sigue, mucha gente acude a él, ya que hace grandes señales, grandes milagros, sana enfermos, echa fuera demonios, y hay una cantidad enorme de gente que lo está siguiendo, que acude a él para tener solución a sus problemas. Veíamos el otro día con el hermano Ramiro que mucha de esta gente Jesús le prestaba solución, le ayudaba, pero también había gente que no tenía a lo mejor alguna respuesta como ellos querían. Pero también vemos en este contexto que Jesús deja clara cuál es su prioridad y lo vimos el otro día con el pastor Curtis, cuál era la prioridad de él. Si vemos algunos versículos que el otro día hablaron y también que se encuentran acá en Marcos 1, 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso era lo que él decía. Eso era su misión, su prioridad de anunciar, ¿cierto?, el evangelio. Decir que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esa era la prioridad número 1 y también lo deja bien claro en un versículo que tocaron el otro día, en Marcos 1, 35, 38, que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar del desierto. Y allí oraba, y le buscó Simón y los que estaban con él. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Es muy importante recalcar lo que dice al último, porque para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar, para hablar, para que predique, para que lleve el evangelio a otros lugares. Y a eso vino. Y en esa fama que Jesús tenía porque hacía grandes señales, imagínense, sanar a enfermos, echar afuera demonios, había mucha gente que estaba impactada sobre estas grandes señales y lo seguían. Y un poco lo obviaban, lo tenían ahí un poco tapándole como su prioridad número 1, que era orar, que era el estar predicando el evangelio. Sin duda que al hacer estas señales también los ayudaba a que personas pudieran ver de su poder, pero la prioridad número 1 que tenía, la prioridad 1 que presentaba acá era de predicar, de llevar el evangelio.
Y en este contexto vemos la situación que vemos hoy en día, que vamos a estudiar, que es que se presenta una persona. Y esta persona, como dice acá el título, era un leproso. Esta porción de la palabra, como le dije, se encuentra en Marcos 1, del 40 al 45. Y la palabra del Señor dice así: vino a él un leproso rogándole, y hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Vemos acá entonces una situación, una historia donde Jesús sana a un leproso. Sin duda vamos a analizar más adelante qué es lo que era un leproso, cuál fue la petición, cuál fue la respuesta, cuál fue el contexto y cómo puede esto remarcar en nuestras vidas. Pero la predicación de hoy yo le he puesto como título: Dios cumple. ¿Y tú? Muchas veces nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, nos vemos enfrentados a diferentes situaciones que a lo mejor queremos vivir o a lo mejor no queremos vivir. Situaciones alegres, situaciones difíciles, situaciones de pena, de alegría, situaciones que nos angustian, situaciones que a veces nos dan gozo, a veces nos dan tristeza. Sin duda, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por momentos de angustia, de necesidad, nuestra mirada va dirigida al Señor. Nuestra mirada va a Él porque sabemos o hemos escuchado que Él puede dar una solución cuando ya no tenemos esa solución en nuestras manos. Y acudimos a Él, oramos, le rogamos. Y Dios, mediante su soberanía, muchas veces nos contesta con un sí, con algo que nosotros queremos, y se realiza a lo mejor un milagro en nuestras vidas ante una enfermedad, ante una crisis o algo. A veces no es así como nosotros queremos. Y a veces hay un tiempo de espera donde a lo mejor es necesario vivir esta prueba, esta angustia. Pero el Señor cumple. Y la respuesta es en este título: ¿y tú? ¿Y yo? ¿Cumplo cuando el Señor cumple? ¿Cuál es mi respuesta ante cuando el Señor cumple mi petición? ¿Cómo yo reacciono? ¿Qué es lo que prosigue en mí? Y eso es lo que hoy vamos a ver. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias te doy por este día, gracias te doy porque, Señor, usted tiene ahí conectados algunos hermanos, Señor. Gracias porque a pesar de la adversidad, de las pruebas, de la angustia, del dolor, de la alegría, del gozo, usted nos permite el poder estar conectados. Usted nos permite que tu palabra, Señor, pueda llenar un vacío en nuestros corazones, que tu palabra pueda cambiar nuestras vidas, que tu palabra pueda ir moldeando nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra carnalidad, Señor. Dios Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, de las personas, de las visitas, de los oyentes que están ahí al otro lado, que tú, Señor, puedas hacer un cambio en sus vidas, que tú, Señor, puedas hablar en ellas, y, Señor, que esta palabra sea de edificación para ella y para la iglesia, Señor. Te lo pido, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y así, hermanos, vamos a seguir entonces con este tema. Ya vimos ya el contexto, como lo habíamos dicho. Vimos de dónde vamos a hablar, los versículos que vamos a tocar. Y vimos también la historia que era Dios, el título que era Dios cumple y tú. Y en relación a eso vamos a contar la historia. Y el punto número 1 que vamos a tocar es petición y respuesta. Ahí en el versículo 40 comienza mostrando y indicando que hay una persona en esta historia. Dice, en el versículo 40 dice, vino a él un leproso.
menciona a un leproso. ¿Qué es lo que era un leproso? ¿Qué condición tenía un leproso? Ahí en el versículo 40 vimos que aparece este leproso y este leproso es considerado una persona impura en aquellos tiempos, y esta persona tenía una consecuencia al ser considerado impuro. Él era apartado de forma social, pero también ceremonialmente. En el Antiguo Testamento, ahí en Levítico, podemos encontrar características que tenían estas personas, cómo eran tratadas, cómo ellos tenían que andar, y así también los podemos hacer una imagen de cómo ellos se sentían. En Levíticos 13, el versículo 45 dice: y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo. Esta persona que se consideraba leproso, que era anunciado como un leproso, tenía que llevar vestidos rasgados, o sea, su ropa hecho tira y su cabeza descubierta, y tenía que andar gritando: inmundo, inmundo. Los podemos un poco imaginar cómo sería hoy en día ver a esta persona, cómo se debe haber sentido él también, el poder andar gritando por las calles: inmundo, inmundo. Un poco para que las personas se alejaran de él, un poco para que las personas conocieran, vieran que andaba una persona impura y que iba a estar pasando por ellos. Entonces se apartaban socialmente y también eran apartados ceremonialmente. En Levíticos 13, 9 al 11 dice: cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color de pelo, y si descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo al el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Entonces el sacerdote en aquel entonces lo miraba, lo analizaba y veía si tenía alguna saturación, alguna anomalía cutánea en la piel. Era declarado como con lepra o inmundo. Era una situación que hoy día sería como difícil de poder analizar si era lepra o no era lepra, pero ellos tenían su forma y lo consideraban también inmundo. Entonces podemos un poco analizar, un poco imaginarnos cómo se sentía esta persona al ser declarada con lepra, a ser declarada inmundo. Se sentía una persona que era aislada, una persona que no tenía a lo mejor un círculo de apoyo social que estaba junto a ella, una persona donde tenía que estar gritando que era inmunda, que era impura, y que era apartada de todo rito ceremonial de la sociedad. A lo mejor usted o yo en algún momento lo hemos visto puesto en los pies de este leproso. A lo mejor alguna vez nosotros nos hemos sentido apartados, nos hemos sentido aislados socialmente, nos hemos sentido a lo mejor apartados ceremonialmente al ver mi condición de inmundicia, mi condición de pecador. Creemos que no somos aptos, ¿cierto?, de estar a lo mejor unidos a lo ceremonialmente, al ir a la iglesia, al poder estar en una relación con el Señor, el poder estar junto a otras personas, porque me considero inmundo. Pero viviendo y viendo de nuevo a esta persona, lo podemos llevar al contexto. En aquel entonces debe haberse sentido, pero de una forma muy mal. Y vemos que esta persona, que vimos cómo era su característica, de poder imaginarnos cómo se sentía, toma una actitud al escuchar que venía Jesús, al escuchar que había un hombre que hacía grandes señales, al escuchar que había un hombre que hacía milagros, al escuchar que había un hombre que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, y que mucha gente hablaba de él y lo seguía para que acudir a él. Y la palabra del Señor dice que vino a él un leproso, este leproso que habíamos visto su característica, y dice que este leproso hizo algo. Dice: rogándole, hincaba la rodilla.
este leproso en su convicción de creer que Jesús podía cambiar su vida, de que Jesús iba a poder quitar esta enfermedad, esta inmundicia, esta impureza que él sentía y que era señalado así ante la sociedad y apartado de ello y de lo ceremonial, creía y tenía la convicción que este Jesús podía darle una solución a su problema. Así que dice que rogándole, hincada su rodilla, tomando esta posición de humildad, de suplicándole. A lo mejor muchos de nosotros hemos vivido situaciones difíciles y también hemos tomado esta actitud ante el Señor de rogarle, de que nuestro corazón esté afligido y se lo entregamos completamente al Señor ante una situación adversa y le rogamos y nos postramos delante de Él, tomamos una posición de humildad, de sencillez, de ir a Él rogándole y dice que luego que toma esta actitud, esta persona, este leproso, le pide algo. Recuerden que el primer punto era una petición y respuesta. Y aquí ya viene lo que es la petición que realiza esta persona, este leproso. Y le dijo, dice el versículo, si quieres, puedes limpiarme. Al decir estas palabras, como mencionaba anteriormente, claramente vemos que este leproso tenía una convicción de que creía que Jesús podía salvarlo. A lo mejor no tenía más alternativa, a lo mejor había probado 1000 cosas, a lo mejor había acudido a poder sanar esta enfermedad con otras personas, pero no encontraba esta solución y quiere acudir a Jesús, que se escuchaba de él que hacía grandes señales, que sanaba enfermos. Y le dijo con esta convicción y a lo mejor desesperado de sentirse así, le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Al decir esta palabra también quiere decir o acepta que Jesús tiene la voluntad. Si Él quiere, si tú quieres, puedes limpiarme. Vemos, acá ya llevamos claras señales de cómo, o a lo mejor no menciona bien cómo era este leproso, quién era, de dónde venía, su nombre. Sí, pero sí podemos ver en este pocos versículos, en este poco texto que llevamos, que cómo era esta persona. Era una persona donde al ver su condición va, le ruega a Jesús, toma una posición de arrodillarse delante de él, de humildad, de humillarse delante de él. Aparte le dice, si tú quieres, acepta que el Señor tiene el poder también de poder hacer ese cambio en su vida. Y le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Claramente que si Jesús accede a esta petición, el cambio que iba a tener esta persona en su vida iba a ser un cambio rotundo. Sin duda que si Jesús accedía a esta petición, iba a marcar un antes y un después en la vida de esta persona. Sin duda, si Jesús aceptaba esta petición, esa persona ya dejaba una vida antigua y tenía la posibilidad de poder comenzar una vida nueva al ser limpiado. Quería claramente ser limpio, quería claramente ser sanado para poder volver a ser apto o a poder ser aceptado socialmente por sus pares, por las demás personas. Quería sin duda querer ser limpio para poder ser apto para poder participar ceremonialmente en las actividades de la iglesia, en las actividades que tenían en aquel entonces. Y ante esta petición, ante este ruego, ante esta situación que fue presentada ante Jesús, Jesús dice ahí en el versículo 41, dice, y Jesús
teniendo misericordia de él. Primero vemos la primera respuesta sobre el primer punto, que era petición y respuesta. Vemos la primera respuesta de Jesús ante esta petición del leproso. Lo primero que dice que Jesús tiene misericordia por él. Jesús se pone en el lugar de él. Ve la condición de aquella persona. Ve cómo está. Ve que y sabe que esta persona es aislada socialmente y ceremonialmente. Ve a lo mejor la aflicción en su corazón. Ve cómo él se postra, cómo él se arrodilla delante de él y le suplica. Vemos que suplicó y que se arrodilló. Pero a lo mejor a ver esa imagen en vivo, vemos a lo mejor un hombre lleno con lágrimas, un hombre con un llanto, un hombre con un rostro afligido. Pero Jesús, en ese amor eterno que Él tiene para cada uno de nosotros, se conmueve, tiene misericordia y se pone en el lugar de ese leproso. Tiene misericordia de él, dice. Después dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Qué importante también es esta palabra, hermano, persona que está ahí oyendo. Cuando tú vas al Señor en esa condición de impureza, de sentirte inmundo, de sentirte excluido, de que no calzas, de que te dicen que tú eres una persona mala, de que te dicen que tú no calzas para ser digno de ser llamado hijo de Dios, no calzas para poder asistir a la iglesia, no calzas a lo mejor para poder reunirte con otros hermanos y poder aprender de la palabra de Dios, y eres excluido, y a lo mejor te excluyes tú mismo de estas bendiciones de poder ser hijo de Dios. Pero puedes tener la convicción que tuvo este leproso. Puedes tener esa convicción de poder acercarte, de saber que Jesús puede hacer ese milagro, de que Jesús puede dejar atrás esa inmundicia y puede limpiarte, de que Jesús puede marcar un antes y un después en tu vida, de que Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Puedes acercarte, puedes ir ante Él con esa convicción. Jesús puede tener misericordia de ti, porque su amor es tremendo hacia cada uno de nosotros. Al ver esa actitud, Jesús se conmueve, tiene misericordia y lo más importante, lo tocó, extendió su mano y lo tocó. Jesús tiene que tocar tu vida. Jesús tiene que tocar tu corazón. Jesús quiere tocar tu vida y tocar tu corazón. Esta persona estaba dispuesta a que Jesús lo tocara y que cambiara su vida y su corazón. ¿Estás tú dispuesta a que Jesús cambie tu vida y tu corazón? ¿Estás dispuesta tú a ir delante de Jesús rogándole de rodillas y decirle que quieres ser sanado? Jesús puede hacer eso, puede tener misericordia de ti, y así demostró misericordia por cada uno de nosotros. Y te puede tocar. Deja que Jesús te toque. Deja que Jesús toque tu corazón, que Jesús toque tu vida. Dice que después que extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así de fácil, así de repente a un problema tremendo que tenemos, a una situación que aflige a nuestro corazón, a nuestra vida, que vemos que no tiene una solución, una enfermedad que agobia a nuestra vida y no tiene solución. Una condición a lo mejor de trabajo, de dinero, de relación que no creemos que tiene solución y nos agobiamos. Si acudimos a Él, vamos con un corazón afligido. Jesús tiene misericordia de nosotros, los toca, los quiere cambiar y Él responde que un si quiero, Él puede hacer grandes cosas. Y lo vemos más adelante, porque ante esta respuesta de esta persona, de este leproso, Jesús dice que tuvo misericordia, extendió su mano, lo tocó y respondió con un sí, quiero, sé limpio. Dice que acá se produce un milagro maravilloso, un milagro tremendo a esta persona. Un milagro a lo mejor que
no era tan tremendo, a lo mejor para el Pedro y la suegra de Pedro, que él había sanado porque ya había visto el poder de Jesús. A lo mejor no era tan tremendo para aquellas personas que vieron cuando Jesús echó fuera demonios porque ya lo habían visto. Pero para esta persona, lo que iba a presenciar, lo que iba a vivir en su vida era tremendo, porque iba a significar un cambio en su vida, un cambio de inmundicia a pureza, un cambio de ser sucio a ser limpio, un cambio de ser apartado a ser unido. Y vemos ahí en el versículo 42 que dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ante este problema tan grande que no tenía solución, ante este problema que afligía a esta persona, el Señor dijo, sí quiero. Lo tocó y al instante la lepra desapareció. Al instante el Señor puede cambiar tu vida. Al instante el Señor marca un antes y un después. Al instante que el Señor te toca, tu vida deja de ser la que era antes y se vuelve en una vida nueva. Y terminando este punto, el primer punto de lo que estamos estudiando, de lo que es petición y respuesta, vemos la petición del leproso, vemos la respuesta del Señor. Y para hacer un resumen de lo que ya tocamos en este primer punto, vemos una condición de una persona, que era el leproso, que era una condición de inmundicia, una condición que era también señalado como pecador. Entonces vemos una condición. Podemos ir analizándolo si nosotros podemos a lo mejor vernos en estas condiciones. Después vemos de esta condición, que a lo mejor tú también te refleja en ella, vemos una consecuencia a esta condición. Y la consecuencia de esa condición era que era separado, apartado, excluido. A lo mejor hoy tú te sientes así. Pero vemos también una petición ante una convicción que tenía aquella persona, que era que quería ser limpio, que quería tener una nueva oportunidad, que quería tener una nueva vida. Y vemos una respuesta de un Jesús que se mueve en misericordia y es que realiza un milagro en la vida de esta persona. Sin duda lo que movió a Jesús fue la misericordia a ver la condición de esta persona y la convicción y el deseo que él tenía de ser sanado. Pero esta historia no tan solo queda ahí, sino que continúa. Y acá donde vamos a pasar al segundo punto, ya, que es ahora como la inversa. Ya vimos ya una petición y una respuesta del leproso a Jesús y la respuesta de Jesús al leproso, pero ahora en este segundo punto vemos la petición que realiza Jesús al leproso y cómo el leproso responde a Jesús. Vemos acá en el versículo 43 y 44 que dice lo siguiente. Entonces le encargó rigurosamente, después de haber hecho este enorme milagro, de haber hecho este cambio en su vida, de haberlo sanado, de haber cambiado su sentido de vida en un 360 grados, dice que Jesús le hace una petición y le dice, entonces le encargó rigurosamente y le respondió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Le pide algo. Le pide que no diga lo que había pasado a las personas, porque recordemos que Jesús gozaba de una fama, de que hacía grandes señales y grandes cosas, y esta fama producía un pequeño problema en lo que él quería hacer, que era entregar la palabra, que era el poder predicar el evangelio. Al tener esta fama, mucha gente lo seguía e impedía que entrara a otras regiones, a otras ciudades, a otros pueblos, y tenía que apartarse un poco. Y entonces, ante esta situación y sabiendo Jesús en su poder, ¿cierto? Que iba a provocar esto, le dice al leproso, calla, no le digas a nadie lo que ha pasado.
ve hacia dónde está el sacerdote y haz lo que tienes que hacer, lo que corresponde, mostrar la ofrenda, decirle al sacerdote. Había un contexto igual luego de que de que Jesús lo sanaba, tenía que ir esta persona a donde el sacerdote ver, visualizarlo, que ya estaba sano, mostrar ofrenda en sacrificios también, seguir todo un ritual, digamos así, para poder ser declarada esta persona ya que ya no era impura. Así que le dice, bien, anda, haz lo que tienes que hacer, lo que corresponde, que ir delante del sacerdote, cumplir con lo que dijo Moisés y no le digas a nadie, por favor, que esto va a traer problemas, que esto me va a dificultar el poder llegar a otra persona con el Evangelio. No le digas a nadie. Pero ante esta petición que realiza Jesús y ante esta petición que también puede hacer Jesús a nuestras vidas, luego de que Él haya hecho el milagro de poder tocarte, haya hecho el milagro de poder cambiar tu vida, haya hecho el milagro de que ya no te sientas sucio, sino que te sientes limpio, haya hecho ese milagro de que ya no te sientas excluido, sino que te puedas sentir acogido, de que puedas sentir de que puedes tener esa convicción de que puedes estar junto a Él. Después de haber hecho ese milagro en tu vida y haber hecho este milagro en la persona, vemos ahora cómo podemos responder, cómo respondemos muchas veces. Podemos responder de una forma afirmativa, de una forma de que podemos hacer caso y una forma a veces que es porfiada, de que nos olvidamos ya de lo que Él hizo en nuestras vidas y desobedecemos a lo que Él dice. Y vemos la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de esta persona? Jesús le da claras señales de lo que Él tiene que ser, de los pasos que Él tiene que realizar. Y ahora vemos la respuesta que da. Sin duda que si nosotros podemos analizar a nuestras vidas, nosotros podemos decir, si Jesús hace una obra, un milagro así en mi vida, obviamente voy a obedecerlo, lo que Él me dice. Obviamente voy a hacer lo que Él me pide, ya que ha cambiado mi vida por completo. Ha hecho un milagro que ya no me voy a sentir excluido, sino que obtuve lo que quería. Pero ¿saben qué? Esta persona hace todo lo contrario. Vemos acá en el versículo 45, pero dice, pero ido, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El leproso hace lo contrario a la solicitud de Jesús. Hace lo contrario de lo que Él le manda. Hace lo contrario a esta solicitud. ¿Y qué provoca esto? Provoca de que Jesús no pueda avanzar e ir a otras ciudades. Como decíamos en el primer versículo, que para esto yo he venido, para esto vine, para predicar el Evangelio. Y no podía hacerlo como Él a lo mejor quería, ya que se veía atrapado y un poco con esta traba de que lo seguía mucha gente a poder hacer estas señales, y sabiendo Él en su poder también que es lo que iba a provocar el leproso si divulgaba y desobedecía su palabra, que iba a tener estas trabas de poder seguir haciendo su trabajo como correspondía. Un poco extraño, después de que Jesús accede a la petición de este hombre y vemos un cambio maravilloso, un milagro, vemos la respuesta de este hombre: desobediencia, de no seguir las instrucciones de Jesús. Aún los seguimos identificados, seguimos siendo identificados como este leproso. Aún así lo sentimos como Él, que muchas veces Jesús hace el milagro maravilloso de tener vida nueva, de poder ser hijo de Él, que haya marcado mi vida con un antes y un después, que haya quitado esa impureza a limpieza para poder estar junto a Él, de ya no sentirme excluido, sino que sentirme junto a Él. Y aún así, después de ese milagro maravilloso,
¿Aún así usted se siente identificado con este leproso de ser desobediente? De no hacer lo que Jesús quiere que tú hagas, de lo que tú realices en tu vida, de cómo tú tienes que caminar. A lo mejor en esta situación lo necesario era que este leproso callara por las consecuencias que iba a traer. Pero hoy en día a lo mejor es no callar. Hoy en día a lo mejor lo que quiere Jesús de nuestra vida, luego que transforme mi vida, es que no callemos. De que no salgamos, acá le dice al leproso que no salga corriendo diciéndole a todo lo que había pasado. Pero hoy en día a lo mejor lo que quiere Jesús es que salgamos corriendo y que le digamos a todo que Jesús puede cambiar mi vida y puede cambiar tu vida. Esta consecuencia trajo de que Jesús se pudiera apartar, de que se fuera a otros lugares, y lo vemos en Lucas 5, del 14 al 16, que dice la palabra del Señor. Y Él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Acudían a él para que le sanasen de sus enfermedades. Y el 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No perdía aún Jesús, vemos que aún no, al verse en esta situación, no perdía su prioridad, no nublaba, ¿cierto? ¿Cuál era su prioridad número uno? Y decía, aún así en estos lugares se apartaba desierto y oraba, como decía el otro día el pastor Curtis, oraba, y su prioridad era poder alcanzar a más personas que más pudieran oír de su evangelio. Pero quiero que hoy nos quedemos con estos dos puntos y podamos analizar cómo está nuestra vida. Podamos analizar cómo actuó el leproso y cómo actuó Jesús. Y cómo nosotros nos podemos sentir identificados con este leproso. Recordemos el punto número 1, una solicitud del leproso a Jesús y una respuesta de Jesús al leproso. Un milagro que realizó Jesús a la vida de este leproso. Cómo Jesús se conmovió, tocó la vida de aquella persona y puede tocarte hoy a ti y puede cambiar tu vida. Puede hacer ese milagro que espera. Ese milagro de quitar esa inmundicia de que tú te sientes impuro y puede limpiarte. Porque Jesús siente misericordia. Jesús quiere también hacer una obra en tu vida. Pero también vemos la otra parte del leproso. De un leproso desobediente, que no hizo lo que le pidió Jesús luego que cambió su vida. O a lo mejor usted, hermano, ya experimentó ese milagro, que Jesús haya cambiado tu vida, que Jesús te haya limpiado y hoy te sientes junto a Él. Pero, ¿estamos siendo obedientes o desobedientes como este leproso? Que podamos analizar nuestras vidas para ver cómo está nuestra condición. Y si estamos siendo desobedientes, que podamos obedecer hoy en día y podemos cambiar ese rumbo y podamos obedecer a la palabra del Señor. Sí, hermano, gracias le doy al Señor porque pudimos hablar sobre su palabra y vamos a orar a Él. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por este día, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, que pudimos poder estar hablando. Gracias, Señor, porque tú puedes moldear nuestras vidas, porque tú puedes hacer el cambio, Señor, que nosotros necesitamos. Gracias porque tú eres el Dios, tú eres, Señor Jesús, aquel hombre, Señor, aquella persona, aquel Dios, Señor, que nosotros podemos acudir, que nosotros podemos ir, que nosotros podemos rogarte, Señor. Y tú eres solamente aquel que puede tocar nuestras vidas y puede hacer un milagro maravilloso, Señor, ante nuestras vidas. Gracias, Señor, porque lo podemos experimentar. Gracias porque podemos presenciar y podemos ser, Señor, podemos ser testigos de aquel milagro, de que tú un día cambiaste mi vida, de que tú un día me aceptaste como tu hijo, de que un día tú dejaste atrás mi inmundicia, Señor, y me limpiaste con tu sangre preciosa, Señor. Gracias porque un día, Señor, tú te moviste en misericordia por mí y te moviste en misericordia por cada uno de mis hermanos y te puedes mover en misericordia por cada uno de aquel que
quiera, Señor, el querer ser limpio. Gracias porque tú un día tocaste mi corazón. Gracias porque un día, Señor, tú extendiste tu mano y me tocaste. Gracias porque tú puedes tocar a aquellas personas que pueden rogarte a ti y quieres ser limpio. Señor, ayúdanos a no ser desobedientes, Señor, después que haces ese milagro tremendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer tu palabra, Señor, y seguirte. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este día, y sea usted bendiciendo a cada uno de mis hermanos que se encuentra en el hogar, y a cada uno de su familia, y a cada una de las personas que están oyendo, Señor, y visita. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.